Listo. Bueno, ahora sí ya se está grabando la clase y vamos a iniciar con los temas. Hoy vamos a ver una herramienta muy importante que se llama la regla de la cadena. Esta es una herramienta muy poderosa para realizar casi cualquier derivada. Entonces, es muy importante poder desarrollar derivadas con esta herramienta. Vamos a ver entonces, encontrar la derivada de una función compuesta por la regla de la cadena. Encontrar la derivada de una función por la regla general de las potencias. Simplificar la derivada de una función por técnicas algebraicas. Y aplicar la regla de la cadena en funciones trigonométricas. Veamos un poco de teoría entonces. La regla de la cadena. Ahora es tiempo de analizar una de las reglas de derivación más potentes. La regla de la cadena, esta se aplica a las funciones compuestas y añade versatilidad a las reglas analizadas en las secciones precedentes. Por ejemplo, al comparar las funciones que se muestran a continuación, las de la izquierda se pueden derivar sin regla de la cadena, mientras que las de la derecha se derivan mejor con dicha regla. Acá, pues, únicamente vamos a chequear, ¿sí? Esta parte que es sin regla de la cadena y esta parte que tenemos acá, que es con regla de la cadena. Vean, y es igual a x al cuadrado más 1. Esto lo hemos venido derivando. Pero y es igual a la raíz de x al cuadrado más 1, pues tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y es igual al seno de x. En contraparte, y es igual a 6, a seno de 6x. Y es igual a 3x más 2. Y es igual a 3x más 2 y todo esto elevado a la quinta potencia. Y es igual a la tangente de x. Y y es igual, perdón, y es igual a x más la tangente de x. Y y es igual a x más la tangente cuadrada de x. Entonces vean por favor cómo es muy interesante la aplicación de esta herramienta muy potente. Veamos acá. Acá tenemos unas razones de cambio y la verdad que no quiero confundirlos. Vamos a pasar directamente al teorema 2.10. Regla de la cadena. Si y es igual a f de u, es una función derivable de u y además u es igual a g de x, es una función derivable de x. Entonces, y es igual a f de g de x. Es una función derivable de x y y. Veamos entonces que la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto es por medio de la sustitución. Y acá tenemos un equivalente por medio de una función compuesta. Y podemos decir que f' de g de x, la derivada respecto de x, de f de g de x, ¿sí? Es una función dentro de otra función, es igual a f' de g de x por g' de x. Aquí tenemos una demostración que el libro nos ofrece, ¿sí?
Y es como se llega al final a esta derivada. Algo muy importante que tenemos que tener claro es que vamos a tener tanto una función exterior como una función interior. Y acá nos aclara, la derivada de y es igual a f de u. Es la derivada de la función exterior en la función interior u, multiplicada por la derivada de la función interior. Entonces, la derivada de esta función que tengo acá es y' y es igual a f' de u por la derivada de u. Aparentemente son un tanto confusos los términos, ¿sí? Pero acá nos propone el libro, ¿sí? Y lo vamos a ver en la pizarra. Vean, vamos a tener acá una a ver. ¿Me confirman si están viendo la pizarra, por favor? Se ve el libro. Ah, muy bien. Ahora sí, Sí, se ve. muy bien. Entonces, vamos a ir viendo ejemplo por ejemplo de cómo ir descomponiendo las funciones. Permítanme. Vean, tenemos acá el primer ejemplo, ¿sí? Una función igual. Creo que hay un par de sus compañeros que quieren entrar a la clase. Ahí estamos. Vean entonces, tenemos acá a una función compuesta y queremos hacer una función más sencilla para poderla derivar de una manera más práctica, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a llamar por la variable u, como ustedes ven, está acá, ¿sí? La vamos a descomponer para hacer una pequeña sustitución. Y esta la vamos a sustituir por, que vamos a decir que sea u igual a x más 1. ¿Sí? Entonces, esta función que tenemos ahora acá, la vamos a descomponer en
que sea y igual a f de u. O sea, y en función de u. Y esto va a ser igual a 1 dividido u. Y esa es una manera mucho más sencilla para esta función poderla derivar. Tengo ahora el siguiente ejemplo, el inciso B, y voy a descomponerlo nuevamente en una función ya no respecto de x, sino respecto de u, que me facilite hacer una derivada más sencilla. Entonces voy a decir ahora que u va a ser igual a 2x. Y entonces ahora y en función de x sería igual a el seno de u. Si se dan cuenta, nos quedan funciones un poquito más sencillas y más prácticas de derivar, haciendo una pequeña sustitución. Veamos el siguiente ejemplo. Sería entonces el inciso C. En este caso, U sería igual a 3x al cuadrado menos x más 1. Entonces ahora y en función de u será igual a la raíz cuadrada de u. Como pueden ver, se nos facilita o se nos va a facilitar enseguida la derivación. Vean, tengo aquí el inciso D. Y es igual a la tangente cuadrado de x. ¿Sí? Ahí entonces hay que tener un poco de cuidado porque esto solo lo voy a escribir de otra manera para que a ustedes les quede claro. Y en el caso del inciso D, y también puedo escribirlo como la tangente de x elevado al cuadrado. Entonces, ojo, porque acá u en este caso va a ser igual a la tangente de x. Y y en función de u sería igual a u al cuadrado. Y eso es bastante más sencillo de poder derivar. ¿Comentarios? Ingeniero. ¿Se manda? Y tangente de x elevado al cuadrado. El cuadrado se aplica a la tangente de x, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, ¿me puede repetir? Eh, tangente de x al cuadrado se aplica a ambos, ¿verdad? Tanto a tangente como a x. En este caso, precisamente este que tengo acá, cuando uno lo desarrolla, ¿sí? Lo primero que se encuentra, si yo lo estuviera resolviendo ahorita, es, primero voy a encontrar tangente de x. Y luego ese resultado, que va a ser un resultado, hablemos de h, me va a dar un número h, y ese número lo leo al cuadrado. Así es como se lee esto. Supongo que aprendieron eso en precálculo, ¿no? Sí, creo que sí. Ok. Pero eso no está acá del curso. Esto lo voy a borrar.
ahí adelante vamos a ver algo de los paréntesis con las funciones trigonométricas por si hay alguna duda. ¿Dudas hasta este momento? Por mi parte no dije. Bueno, No, aquí solo estamos practicando un poco de cómo sustituir de cómo sustituir las funciones, ¿sí? Entonces, vamos a vamos a hacer un ejemplo para que quede esto un poco más claro. Ahorita vamos a ver. A ver, ¿quién me hace una sugerencia cómo encontramos esta derivada? A ver, acepto sus sugerencias y comentarios. Lo primero tengo que ver si lo puedo derivar de forma directa, ¿sí? Pero me doy cuenta que no. Entonces voy a hacer un arreglo de manera que me quede una función más sencilla de derivar. ¿De acuerdo? A ver, entonces, en este caso, veamos. Voy a sustituir U y voy a decir sea U. Sea U. ¿A qué le puedo llamar U? A ver. X cuadrado más 1. Ok. X al cuadrado más U. ¿Y qué sería entonces D de U? U al cubo. D de U. Sería igual a X por D de X. ¿Están de acuerdo? Sí, así es. Muy bien. Entonces, yo necesito acá encontrar ahora Y en función de U. Y es igual a U al cubo. ¿Estamos? Sí, ¿Hay ingeniero. alguna duda? Por mi ¿Alguna parte no dije. pregunta? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar la derivada. Y' es igual a 3 por U elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué multiplicado por 3, Inge? ¿Qué manda? ¿Por qué multiplicó por 3? Estoy derivando derivando U. Acá Ah, ya, sí. estamos. Sí, ingeniero. Ok, 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 ok. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Solo permítame que aquí se me perdió esto. Ahora sí. Entonces, pero esto no, no termina acá. Ah, permítame, aquí hay un error en el DDU, perdonen. Sería, permítame. Aquí sería 3U, 3U cuadrado, por la derivada.
respecto de X de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso sería X al cuadrado más 1. Ahora voy y sigo derivando 3u cuadrado por la derivada de x al cuadrado. Esto sería 2x. ¿Sí? Ahora voy y sustituyo y' por u. ¿Qué es u? Ah, es x al cuadrado más 1, 3 por 2x. Y' entonces ahora sería Dije, igual. ahí la U ya no va al cuadrado. Permítame. Sí, esto va al cuadrado. Perdón, solo es u. Ahora esto sería 6x por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Vamos a ver acá. Prácticamente es lo que está interno, es u, lo derivamos y luego lo multiplicamos por la derivada de la función interior. ¿Estamos? Sí, Ok. Ahora vamos a agregar a esta herramienta la regla general de la potencia. La regla general de la potencia, la función del ejemplo 3 es uno de los tipos más comunes de funciones compuestas. Y es igual a u de x a u de x elevado a la n. La regla para derivar estas funciones se llama regla general de la potencia y no es sino un caso particular de la regla de la cadena. En el teorema 2.11 vamos a ver la regla general de la potencia. Si y es igual a u por a u de x elevado a la n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional, entonces la derivada de y respecto de x es igual a n por u de x elevado a la n menos 1 por la derivada de u respecto de x, o su equivalente de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u prima. Y esto nos va a llevar a me confirman si están viendo
Um, El libro, ingeniero. el libro, ingeniero. Ah, libro. Ok. Se salió, va. Sí, se salió. Sí. ¿Será que se enojó que no había hablado? ¿Oh? ¿El internet quizás?
¿Qué tal, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Tuve algunos problemas de conexión. Sí, se escucha, Inge. Ah, bueno, de acuerdo. Vamos a... Solo si me permiten. No me quiere dejar compartir esto. Ingeniero. ¿Qué manda? Es que al parecer creo que yo tengo el host. Creo que por eso no puede presentar Ajá. pantalla. Y Bueno, eso, sí. Así es. lo voy a buscar. Ajá, cabal. No Listo. puedo compartir. Ahora sí. Es que de plano donde me sacó te dejo ahí. Sí, Veamos entonces. ¿Sí ven la pizarra o no? su escritorio, ingeniero. Ah, ok. Vamos a ver entonces la pizarra ahora. Ahora sí, la pizarra. Vean, tenemos una derivada acá. Y lo vamos a hacer más sencillo ahora. Tengo esta derivada f de x es igual a 3x menos 2x al cuadrado y todo elevado al cubo. Solo vamos a sustituir u, que sea igual a 3x menos 2x al cuadrado. Entonces ahora me queda que f de x va a ser igual a u al cubo. Ahora sí, entonces vamos a encontrar f de x, perdón, f' va a ser igual a 3u al cuadrado por la derivada de u, digamos, respecto de x. ¿Qué es la derivada de u respecto de x? Sacamos la de acá. La derivada de u respecto de x va a ser igual a 3 menos 4x. Vean, tengo acá la derivada de u respecto de x y aquí la derivada de u respecto de x. Entonces tengo que f' de x va a ser igual a 3u cuadrado. En lugar de esto, voy a anotar esto. Entonces me queda que esto es 3
menos 4x. Por, ¿verdad? Entonces me queda que f' de x igual a 3 por u, pero en lugar de u voy a anotar 3x menos 2x al cuadrado, todo elevado al cuadrado por 3 menos 4x, cierro paréntesis. Y esa sería mi respuesta. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en este Dígame. caso, no está 3 por 3x menos 2x al cuadrado, no es necesario operar, ¿verdad? ¿Dónde? En el último paso que realizó. Ah, lo que pasa es de que en todo caso podría operar yo acá para simplificarlo un poquito. Si me permiten acá, para simplificarlo un poquito, yo lo podía operar como f' de x es igual a 3 por 3, 9, menos 3 por 4, 12, x por 3x menos 2x. Y todo elevado al 4. Y esa sería mi respuesta. Oye, cualquiera de los dos son válidas, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos son válidas, aunque ahí pues lo mejor era realizar el producto. Sí está bien la observación. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos a derivar una con radicales. Veamos. Una con un radical sería permítanme que esto me había sacado de nuevo. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ingeniero. Ah, muy bien. Ahora veamos. ¿Qué me sugieren para poder encontrar esta derivada? Si- Reescribir podría ser una opción. A ver cómo queda reescrito. X al cuadrado menos 1 elevado a la que Un tercio. 2/3. Alguien que me sugiera qué es U X al cuadrado menos 1. y la derivada de U respecto de X. Sería 2X, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahora sí ya puedo encontrar f' de X. Sería igual a U a la... Perdón, esta no es f'. Esta todavía sería... Esta sería f de U. Porque es f en función de U. Sería U a la 2/3. Ahora sí puedo encontrar f' de U.
2 tercios de U por D de U de X. Vean, por favor, aquí prácticamente ya la resolví. ¿Por qué? Porque tengo U, que está aquí, y D de U en D de X, que está aquí. Entonces ya no voy a tener f' de U, sino que ahora voy a tener f' de X. Sería 2 tercios en lugar de U. Ah, y aquí, perdonen, aquí esta es U a la 2 tercios menos 1. Sería a la menos 1 tercio. Aquí me hace falta eso. Entonces U sería X al cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio. Por D de U en D de X, que es 2X. Ahora f' de X. Me quedaría como 2 por 2, 4. X dividido 3 por X al cuadrado. Menos 1 a la 1 tercio. Que esto todavía aquí puede ser igual a 4X dividido 3 por la raíz cúbica de X al cuadrado menos 1. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda? Por mi parte no dije. ¿Alguien que no tenga claro de dónde salió algo? Tratamos de aclarar. El menos 1 tercio no muy bien entendí. Es que aquí yo me había confundido, pero luego me ahorré el paso. Yo tengo U a la 2 tercios. Y voy a encontrar la derivada. Entonces la derivada de esto es 2 tercios de... ¿Se recuerdan de cuando tengo X a la N, verdad? Y la derivada de esto es N por X a la N menos 1. Entonces aquí sería 2 tercios de U por 2 tercios menos 1. Sería 2 tercios de U. Y 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Como está anotado acá. ¿Estamos? Sí, ahora sí. ¿Ya queda más claro? Ya me quedó más claro. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Esa era una función racional. Veamos una más que tengo acá, otro ejemplo. A ver. ¿Qué me proponen con esta función? Quiero escuchar sus sugerencias. ¿Qué hacemos? Acá. Podría intentar reescribirlo. ¿Reescribirlo? Sí. Sí, puede ser. ¿Será que hay un cociente ahí? ¿Podemos aplicar un cociente o qué podríamos hacer ahí? Podría derivarla primero con la regla del cociente. Fíjense que si lo trato de escribir,
de reescribir. Esto me quedaría como G de T es igual a menos 7 por 2T menos 3. Y todo esto elevado a la ¿qué? ¿Alguien que me Medio. diga? ¿Elevado a la qué? A la menos 2. Y acá ya puedo hacer mi sustitución de U, que sea U 2T menos 3. Y la derivada de U respecto de T es igual a 2. Entonces, esto lo voy a plantear ahora en función de U. G de U es igual a menos 7 por U a la menos 2. Entonces, G prima de U menos 7 por menos 2 por U a la menos 2 menos 1 por la derivada de U respecto de T. Me queda que G prima de U es igual a menos por menos da más 14 U menos 2 y menos 1 menos 3 por la derivada de U respecto de T. Y prácticamente acá ya la resolví. ¿Por qué? Porque vean, tengo acá U, acá está U, y D de U en D de T, aquí tengo A D de U en D de T. Eso lo voy a sustituir. Ya no lo voy a llamar ahora G' de U, sino que ahora lo voy a llamar G' de T. Lo voy a regresar a función de T. 14 por U, que es 2T menos 3, por D de U en D de T, que es 2. Entonces me queda G' de T. Pero no Sí, se eleva al menos 3 el décimo. así es. Ahora hacemos el producto y esto me queda. Solo voy a mover algo aquí que me está trazando. Ahí va. Y ahora me queda 14 por 2, 28. Todo dividido 2T menos 3 al cubo. Y esa sería la respuesta. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, joven? Por parte no dije. ¿Alguien más? Todo claro, Inge. Ok. Y vean, aquí podemos ir haciendo una combinación de varias estrategias, por decirlo así, de derivadas que podemos llevar a cabo. Vean este ejemplo. Está bastante interesante.
Ahora sí, ya estoy de regreso, ¿me escuchan? Ah, muy bien, gracias. Veamos. Veamos. Esta es una derivada muy interesante, ¿sí? Y quisiera escuchar sugerencias de qué puedo hacer para poderla derivar. ¿Alguien me puede sugerir algo? Reescribir podría ser tal vez, ingeniero. Vamos a empezar por reescribir. Por ahorrar un poco de espacio, lo voy a escribir aquí a la par. Esta sería igual a decir f de x es igual a x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Qué tengo ahí entonces? Vean, ahí tengo un producto. Entonces lo voy a derivar como un producto. F' de x va a ser igual. La regla del producto, ¿se recuerdan? A ver, f de x sería x al cuadrado por la derivada respecto de x de 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio más g de x 1 menos x al cuadrado elevado a 1 medio por la derivada respecto de x de x al cuadrado. Voy a poner estos corchetes acá para indicar las derivadas que aún no he desarrollado. ¿Cómo la ven ahora? ¿Qué les parece? Es una combinación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahora tengo f' de x es igual a x al cuadrado. Voy a poner nuevamente el corchete. Y aquí voy a aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Y qué sería? 1 medio por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 por la derivada respecto de x. Voy a poner un corchete de 1 menos x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado por 2x. Aquí voy a poner un corchete para indicar esto que todavía no hace falta, nos hace falta acá. ¿Alguna duda hasta acá? Este corchete sería este es el de este y este el de este. Continuamos con f' de x es igual a x al cuadrado. Voy a quitar el corchete y yo solo voy a anotar un paréntesis. 1 medio de 1 menos x al cuadrado a la menos 1 medio por la derivada de menos 2 por x. Aquí cierro este paréntesis más, solo voy a anotar un paréntesis, 2x por, hagamos el producto de una vez. 2x acá, 2x por 1 y 2x por
x al cuadrado. Entonces esto sería por 2x por 1, 2x, menos por nada menos 2x al cubo. Tengo algunos productos indicados acá. F' de x sería igual a más por menos, da menos, 1/2 por 2, esto se hace 1, ¿verdad? X al cuadrado por x se convierte en x cubo por 1 menos x a la menos 1/2 más 2x menos 2x al cubo. Todavía acá puedo f' de x escribirlo como menos x al cubo dividido 1 menos x a la 1/2 más x menos 2x. Y esa ya podría ser mi respuesta. ¿Dudas? No, Inge, por mi parte no. Esto es un poquito más laborioso, ¿sí? Y tenemos que ser ordenados para poderlo trabajar. Y en la medida que seamos ordenados, vamos a poder tener buenos resultados o llegar a los resultados que se nos solicitan, que se nos pide. Alguien que no haya entendido algo, por favor, lo tratamos de resolver. Vamos a hacer otro ejemplo. Vean este ejemplo que parece. ¿Cómo le entramos? ¿A qué se parece, dicen ustedes? ¿Qué es eso? Ese sería un cociente combinado con regla de la cadena, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces, a ver, solo lo voy a reescribir acá a un ladito porque si no, no me va a caber acá. Como, lo voy a reescribir como f de x es igual a x
Perdonen jóvenes, pero esta conexión a internet no sé qué problemas está dando. A ver, veamos. Este sería. Ujú. Sí, cabal, se está yendo el internet. Yo no sé qué problema tendrá. Pero bueno, tratemos de continuar. Entonces, como les decía, ya tengo reescrita la función acá. ¿Sí? Aquí a un ladito la reescribí por cuestiones de espacio, por favor. Y vamos a iniciar entonces con, primero vamos a anotar g de x. ¿Qué es g de x? El denominador, ¿verdad? X al cuadrado más 4 elevado a la 1/3 por la derivada respecto de x menos, ojo por favor, voy a poner un corchete acá para evitar problemas, menos, ahora voy a anotar f de x, sería x por la derivada respecto de x al cuadrado más 4 a la 1/3. Cierro paréntesis. Todo esto dividido, ¿qué? Voy a mover esto. Vamos a ver cómo le hago para moverlo de acá. Ahí lo puedo mover. Vamos a colocar a un ladito. Y todo esto dividido, el denominador, o sea, g de x, elevado al cuadrado. O sea, esto sería dividido x al cuadrado más 4 a la 1/3. Y todo esto al cuadrado. ¿Estamos? Ahí creo que no debería haber duda. F' de x es igual x al cuadrado más 4 y todo esto a la 1/3. Esto se hace 1, ¿verdad? Menos, cierro paréntesis, x por, voy a abrir otro corchete, así nos queda claro. 1/3, aquí voy a aplicar regla de la cadena, por favor, de x al cuadrado más 4 a la 1/3 menos 1, esto sería a la menos 2/3 por la derivada respecto de x de lo que quedó dentro del paréntesis, o sea, la función interior, x al cuadrado más 4. Y ahora sí, cierro el corchete. Y todo dividido, x, lo voy a dejar indicado por el momento, creo que me conviene. A la 1/3 y todo esto lo al cuadrado. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Por mi parte, sí, hijo. Ok, y esto es un poco largo el proceso, pero nada más tienen que ser ordenados. Aquí al cuadrado más 4. A la 1/3 menos al corchete x por, solo voy a efectuar la derivada. 1/3 de x al cuadrado más 4 a la menos 2/3
por 2x. Cierro corchete. 1, 2, dividido. X al cuadrado más 4. Ay, perdón, acá. X al cuadrado más 4 a la 1/3. Y esto al cuadrado. Vean, acá ya la llevo bastante avanzada. Prima de X es igual. X al cuadrado más 4 a la 1/3 menos, acá ya solo voy a poner el paréntesis, 2 por X, 2X al cuadrado. Perdón, lo vamos a poner de una vez, voy a sacar el 1/3. Entonces sería 2/3, porque voy a tomar este y voy a tomar este. 2/3 de X al cuadrado por X al cuadrado. Por X al cuadrado más 4 a la menos 2/3. Cierro paréntesis. Todo dividido X al cuadrado más 4 a la 1/3 al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí? Por parte no dije. Muy bien. Aunque está laborioso, ingeniero. ¿Qué manda? Sí, esto es un poquito más laborioso. Ajá. Ahora, esto todavía lo podemos simplificar. Veamos. F' de X es igual. Aquí hay un factor común que lo vamos a llamar X, X al cuadrado. Veamos, sería 1/3 y 2/3. 2/3 dentro de 1, sí. Este sería el factor común. X al cuadrado más 4 a la 1/3. Por, esto sería 1 menos 2/3 de X al cuadrado. Y esto sería elevado a la, vamos a ver, déjenme ver, porque aquí sí serían menos 2/3 menos 1/3 a la menos 1, si no estoy mal. Solo permítame, voy a verificar esto. Tengo, yo tengo X al cuadrado más 4 a la menos 2/3 y lo voy a dividir dentro de X al cuadrado más 4 a la 1/3. Esto sube como pues positivo para acá y se sumarían, entonces sería a la menos 1. Ok, ahora sí ya estoy claro. Entonces esto sería X al cuadrado más 4 más 1. Y esto sería, cierro el paréntesis, acá dividido X al cuadrado más 4 a la 1/3.
y todo elevado al cuadrado. Ahora, esto me quedaría como f' de x sería igual. Un tercio acá y un tercio acá sería, solo que este es un noveno. Un noveno, ajá. Este es x a la un noveno, entonces tengo un noveno menos un tercio. Estos serían x a la 9, el común denominador aquí sería 9, 1 menos 3. Entonces sería a la menos 2 novenos. A la menos 2 novenos. Ajá. Sí, cabal. Ok. Uy, eso es igual. Entonces esto me quedaría como 1 menos 2 tercios de x al cuadrado por x al cuadrado a la más 4 a la menos 1 y todo dividido x al cuadrado más 4 a las 2 novenos. Y esa sería la respuesta. Vean, esto es un poco más laborioso, ¿verdad? Pero no deja de ser sencillo, porque en realidad uno aplicando las estrategias, las técnicas, pues deberíamos de llegar al resultado. Veamos ahora otro ejemplo, ahora de, si me permiten, vamos a ver unas funciones, la regla de la cadena, pues creo que con funciones trigonométricas. Vean, por favor, estamos acá. Funciones trigonométricas y la regla de la cadena. Pues esto es prácticamente aplicar lo que ya hemos venido haciendo. Tengo, por ejemplo, acá, la derivada del seno de u es igual al coseno de u por u'. ¿Qué quiere decir esto? Voy a sacar directo la derivada del seno y luego voy a derivar el ángulo. Lo mismo sucede con el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas salen de forma directa. Veamos, aquí hay un ejemplo bien sencillo, que sería, ahí está. Vamos a jalar por acá. Tenemos entonces que y es igual al seno y', entonces. Veamos. Sea u. Dije, creo que no está compartiendo la pizarra. Ay, perdón.
Ahora sí. Tenemos acá el seno de 2x. Y tengo que, llamemos a u 2x. Y la derivada de u respecto de x sea 2. Nuevamente, me queda que y es igual ahora al seno de u. Entonces, la derivada del seno de u y es igual al coseno de u por d de u en d de x. Y prima acá. Entonces me queda que y prima es igual al coseno de u por 2. Y prima es igual a 2 veces coseno de u en lugar de u 2x. Y esa sería la respuesta. Para funciones trigonométricas. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver la siguiente. Tenemos entonces otro ejemplo. Creo que hay un par de ejemplos acá de funciones trigonométricas. Lo vamos a jalar por acá. Bueno. Voy a anotar acá. El siguiente ejemplo sería y es igual coseno de x menos 1. Lo voy a hacer nuevamente como sea u x menos 1 d de u es igual a 1 d de u partido de x. La derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1. Entonces me queda que y es igual al coseno de u. Y prima es igual a menos el seno de u, o la derivada de u respecto de x. Y prima entonces es igual a menos el seno de u, que es u, x menos 1, por d de u en d de x, que es 1. Y prima es igual a menos el seno de x menos 1. Esa sería mi respuesta. ¿Dudas? No, No, Sí. Muy bien, gracias. Veamos la otra que tengo acá. Es y es igual a la tangente de 3x. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Ayúdeme. Ahí estamos. Vean, aquí lo voy a hacer sin sustituir, para que vean que se puede hacer de forma directa, digamos. Tengo que y' es igual a la secante cuadrado de 3x por la derivada
respecto de X. De 3X. ¿Ven la diferencia de como lo hice anteriormente? Sí, jefe. Y' ahora es igual a la secante cuadrado de 3X. La derivada de 3X es 3. Entonces me queda que Y' es igual 3 veces la secante cuadrado de 3X. Y esa sería mi respuesta. ¿Comentarios? 3X siempre sigue siendo U, ¿verdad? En este caso sí. Así es. En este caso, lo que sucede es que yo tenía que verlo de la otra manera, digamos. Yo tenía que haber dicho sea U a 3X d de U en d de X es 3. Y al derivar, entonces me queda que Y ahora era igual a la tangente de U, ¿verdad? Y' es igual, perdón, a la secante cuadrado de U por d de U de X. Pongan atención acá. Aquí está U. Aquí está U. D de 1 de X. Aquí está D de 1 de X. ¿Cómo queda? Y' es igual a secante cuadrado de U. ¿Qué es U? 3X. D de 1 de X, ¿qué es? 3. Ordenémoslo. Y' es igual a 3. La secante cuadrado de 3X. Sería esto. Solo que con un poquito de práctica uno ya lo puede sacar más rápido, más fácil. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, si me hacen favor, pues podemos parar ya de grabar.